¿Es aquí? ¿Este es tu punto débil? No. Ya no más, ouch, en serio, oh. La señorita Farnesio se revolvió como una gelatina. Su rubia cabellera estaba revuelta, parecía un pastel de arroz. En eso me detuve. Luego de parecer una pulpa por un buen rato, Laura de Farnesio murmuró: pero es extraño. De acuerdo a los cálculos de esta damisela, ellos al menos debieron haber sido capaces de defenderse contra la caballería. Tu cabeza es lo que es extraño, idiota. Esta es la primera vez, en toda su vida, que llaman idiota a esta damisela. Esta damisela siempre ha sentido curiosidad en cómo se siente la gente, a la cual constantemente se les llama idiota. Pero luego de haberlo experimentado por sí misma, es increíblemente deprimente. Quiero suicidarme. Con una expresión sollozante, la señorita Farnesio ajustó su cabello y dijo: parece que la caballería enemiga no está montando caballos normales y sino una raza de caballos mejorada, es decir, caballos de guerra. ¿Caballos de guerra? Sí. Una raza nacida por el cruce de un centauro y un caballo. Esta damisela ha escuchado que, en comparación con los caballos normales, los caballos de guerra no le temen a los objetos filosos y evaden las llamas. Referencialmente, aunque los caballos de guerra son considerados el núcleo de la milicia del Reino de Bretaña, el enemigo no parece ser de allí. Ya que esta damisela leyó en un libro que un caballo de guerra de Bretaña es tan grande como un orco. No puede importarme menos tus mejoras en conocimiento. Solo muestra resultados. Resultados. Exclamé. Lo que más desprecio en este mundo es el sacrificio sin crecimiento. No me digas que luego de 300 muertes, aún eres incapaz de haber obtenido algo. ¡Ah! ¡Qué tacaño! Incluso me dijiste que los tratara como juguetes. Quise decir que al menos deberías jugar dentro del dominio del sentido común que la gente pueda comprender. Laura de Farnesio me miró fijamente. Milord, ¿acaso eso no es divertido? Esta damisela se está divirtiendo. Se siente como si realmente estuviese jugando como una sargento y la señorita Farnesio habló. Aunque la concentración en sus ojos color esmeralda aún era oscuro, había un atisbo de vida en ellos, algo más de lo usual. Honestamente, esta damisela estaba asombrada. Majestad, usted instruyó a esta damisela a tratar la vida de los soldados como si fuesen juguetes, pero era una pregunta en si eso era posible para esta damisela. Separe la ausencia de un órgano llamado conciencia dentro de esta damisela, y verá que aún así, ella sigue teniendo una interpretación del concepto de la ética y la moralidad. Esta damisela cree que la verdadera diversión viene de la euforia cerebral. Por eso, la pregunta es, si el cuerpo de esta damisela aceptaría una acción que fuese contra su racionalidad y su felicidad. La señorita Farnesio sonrió débilmente. Sinceramente, fue demasiado extraño para ser considerado una sonrisa. Era como una máquina imitando a un humano, se notaba la ausencia de un alma. Una sonrisa que simplemente seguía el gesto de levantar las comisuras de tu boca. A pesar de eso, fue divertido. Más allá de la imaginación de esta damisela, eso era lo mejor de la actual Laura de Farnesio. Fue completamente opuesto. Tratar la vida de otra persona como si fuese un juguete es la recreación más importante de todo el mundo. Tanto como cuando leí un libro de historia, no, podría incluso ser más emocionante que leer un libro de esos. Es maravilloso. Esta damisela nunca se había sentido así antes. Sonreí. Con un toque suave, palmeé la cabeza de la señorita Farnesio. Ciertamente, eres igual que yo, de Farnesio. Esa emoción. ¿Conoces lo que la gente llama placer? No, no lo sé, y la señorita Farnesio sacudió su cabeza. Por favor, dígamelo, milord. Instruya a esta damisela ignorante. ¿Cuál es esa sensación extrañamente placentera? ¿Cómo llama a esta damisela esa diversión que siente como si resumara de su corazón y envolviera su pecho? Algunas personas lo llaman instinto posesivo. Otros se refieren a ello como la voluntad de control. Y ligeramente, los individuos más inteligentes se refieren a ello como el proceso de satisfacer la superioridad propia. Sin embargo, si yo fuese a decírtelo en mi lenguaje, entonces sería más intuitivo y se resumiera en una sola palabra.
¿Y cuál sería esa palabra? Autoridad. Le acaricié la mejilla. La expresión de Laura de Farnesio quedó en shock, parecía como si hubiese sido golpeada por un rayo. Autoridad, sí. Autoridad, amiga mía. Mientras es la fuerza conductora detrás del eterno derramamiento de sangre en nuestro mundo, también es mi razón personal para seguir viviendo esta maldita vida que tengo. Autoridad. Milord, ¿usted vive su vida con el fin de disfrutar la autoridad al máximo? Reí. Si esta fuese lápiz lazuli, entonces, en primer lugar, ella nunca habría hecho ese tipo de preguntas. Pues esto era un hecho muy evidente. Piensa en ello, de Farnesio. El olor a sangre es rancio. El olor de los órganos internos es tan repugnante que hace que quieras vomitar. Pero, a pesar de ello, ¿nunca has considerado la razón por la que las personas siguen satisfaciéndose con los sacrificios y asesinatos interminables? Es debido a que la dulce autoridad es tan fantástica que abruma el horrendo olor de la sangre. Ah, claro. Una persona que nunca ha probado apropiadamente esta exquisitez particular es incapaz de comprenderlo. Ellos realmente no pueden captarlo. Tal como tú, Farnesio, quien no conoce esa sensación a pesar de llevar viviendo 16 años. Laura de Farnesio era una hija natural. Ella había pasado casi toda su vida confinada en su habitación. El lugar al que esta chica escapaba de su abuso y cautiverio era la librería. Ella había protegido su propio ego exiliándose en el mundo de los libros. El universo dentro de los libros pronto se convirtió en el suyo. En ese proceso, el método de mostrar expresiones faciales, el instinto de centrar la mirada, e incluso la técnica de elevar o bajar la voz propia, todo eso lo había olvidado. Esencialmente, desde la perspectiva en tercera persona, ella no era más que una persona que falló notablemente en ajustarse al mundo. En su perspectiva, era lo contrario, pues todo su esfuerzo y sacrificio se había ido por ajustarse a su propio mundo. La obsesión de Laura de Farnesio con respecto a la historia tampoco era una coincidencia. Los deseos internos que ella tenía, el impulso que solo debía ser tratado como su instinto, era reflejado tras ser distorsionado una vez. Pues cada evento histórico existente era una historia de autoridad. Hasta ahora, la señorita Farnesio ha vivido su vida sin percatarse de qué tipo de persona era ella originalmente, y qué tipo de sangre fluía por sus venas. ¿No deseas más? Por eso. El papel que yo le estaba dando a esta chica ya estaba determinado. Un demonio tentando a una damisela. ¿No deseas más de lo que ya probaste una vez? Para, una vez controlar a la gente, hacerlas morir. ¿No deseas sentir como si eres omnipotente? Eres una esclava. Pero te diré qué tipo de esclava serás a partir de ahora. No es algo como una esclava sexual. Nunca sería algo así. Si llegases a convertirte en eso, entonces no tendrías más elección que ser encadenada por mí. De Farnesio. Solo puedes esclavizarte ante la autoridad. Pasé mi mano por la boca de la señorita Farnesio, rozando la punta de mis dedos sobre sus suaves labios. Cualquier otro tipo de esclavitud te cegará, pero ser esclava de la autoridad es diferente. La autoridad te liberará. Si deseas convertirte en la maestra de la autoridad, entonces el único camino que puedes elegir es ser una esclava de la autoridad primero. Esta es la tierra en la que la libertad vive y respira. Por eso, este es un reino donde los esclavos pronto serán maestros, y los maestros serán esclavos. Le había presentado un hito apropiado a mi joven subordinada. Se parecía al tiempo en el que amablemente le enseñé esto a mis medias hermanitas. Desafortunadamente, ellas no eran igual que yo. Sin embargo, yo tenía la certeza de que esta chica frente a mí iba a caminar por la misma senda que yo había andado y en la que permanezco ahora. Estaba completamente seguro. La señorita. Farnesio dejó escapar un aliento. Era uno de esos que contenía la calidez del corazón. Milord. Esta damisela nunca ha tenido su pecho tan palpitante como ahora. Esto es extraño. Esta damisela puede sentir con toda claridad la verdad de lo que usted ha dicho. ¿Mi corazón sigue latiendo? Ella fue incapaz de mostrar muy bien las emociones en su rostro. Pero eso no importaba.
Su respiración cálida era prueba más que suficiente de su sinceridad. Al final de todo, la expresión que uno tenía era menor. ¿Acaso Lapis Lazuli no era siempre inexpresiva, y aún así era más poseída por el deseo de poder que los demás? La autoridad había saltado las emociones hace tiempo, y era más complicado expresarla con una expresión. ¿Sientes que estás viva? Sí, milord. Esta damisela se siente viva. Graba en tu memoria que eres el tipo de humano que solo puede sentirse vivo por esto. Si llegas a sentir que las cosas van mal, entonces, echa un vistazo al tipo de humano que eres. Si no olvidas tus raíces, entonces nunca perderás tu camino. Ya se acercaba el momento en el que iba a darle mi último consejo, cuando la voz de alguien resonó abruptamente en mi cabeza. Lo siento. ¿Para qué? Trozo a trozo, como el sonido que resonaba cada vez que una gota de lluvia caía en el agua, cada recuerdo era ondeado silenciosamente por una voz. Ese no es el problema. El verdadero problema es algo más. ¿Acaso no lo sabe, Su Alteza? La onda se esparcía como un círculo y lentamente se desvanecía. Eventualmente, distintas partes de mi conciencia le respondieron. No era solo la voz, sino su rostro, la mirada de sus ojos, y las dinámicas de todas y cada una de sus palabras estaban intactas y se reproducían. No es un debate. Es una prueba simple. Su Alteza. Lord Dantalion. Santo cielo. ¿Cómo puede ser? Mi boca se abrió y mis labios se torcieron. Todo mi cuerpo fue engullido por la corriente debido al shock. Parece que aún no. ¿Sabe qué tipo de persona es esta, Su Alteza? Esta está decepcionada. Por favor, grábese este momento en su cerebro, Su Alteza. Seguramente, no, seguramente. Lazuli. Sí, Su Alteza. Ahora sí puede hablar. Eres una mujer diabólica. Hasta ahora, ¿qué había creído usted que era esta? Todo estaba claro. Ahora sí era consciente de la razón por la que Lapis Lazuli estaba enojada y decepcionada de mí. Y solo pude ser golpeado por el hecho de que me di cuenta demasiado tarde. ¿Me estás diciendo que fui un idiota? Aunque la respuesta estaba justo delante de mí, no pude verla hasta ahora. Oh, Señor, gran Dios, mamá, papá, hermanas mías, hamburguesa de pollo, desde Alá hasta Buda. Fui un imbécil. Fui un completo idiota y un bastardo mental. Ahora fui capaz de comprender por qué Lapis Lazuli se había comportado de forma desobediente durante ese extenso periodo de tiempo. Era obvio que lo hiciera. Era obvio ya que no había más opción que eso. Si Lapis Lazuli se hubiese comportado como yo lo hice, entonces yo también me habría enojado. Yo estaba loco. Gravemente insano. ¿Por qué es que sigo exactamente vivo y no he cometido suicidio? ¿Cómo es posible que viva en este mundo con un cerebro tan deficiente? Lo único apropiado para mí sería morderme la lengua y matarme. Un niño de 6 años probablemente habría sido más inteligente que yo. Milord. Mis sentidos volvieron rápidamente al oír la voz de la señorita Farnesio. Ella estaba mirándome inexpresivamente. ¿Está bien? Ha dejado de hablar de forma tan repentina, e incluso comenzó a temblar. Si acaso desea usar el baño, no se preocupe por esta damisela y vaya con toda tranquilidad. La señorita Farnesio colocó ambas manos en su pecho. Sobre su corazón. Las palabras que usted desea transmitirle a esta damisela, ya se han abierto paso hasta acá. En una forma pequeña pero distinta. Esta dama no olvidará nunca sus palabras, Majestad, y así será hasta la muerte. Tu diabólica elocuencia ha cautivado a la otra persona. El afecto del aura de Farnesio ha aumentado por 24. Con ojos sorpresivos, la miré. Recibiendo honestamente mi mirada, Laura de Farnesio sonrió brillantemente. Por eso es que está bien que vaya y vuelva. Aunque era una imitación inepta de una sonrisa, sus sentimientos estaban contenidos propiamente en ella. Era la primera vez desde que había nacido que ella sonreía por propia voluntad. No se preocupe por la batalla.
Las pruebas han terminado. La verificación acerca de cuál aspecto de cada manual de guerra es correcto se ha completado. Ahora, lo único que esta damisela tiene que hacer es aplicar correctamente ese conocimiento. Me levanté lentamente. Incluso luego de hacerlo, caminé de un lado a otro en mi sitio durante un rato. Lo que planeaba hacer desde ahora estaba resolviéndose en mi cabeza. La señorita Farnesio estaba mirándome como si yo fuese un extraño, pero eso no me preocupaba. Ya que la contemplación era extensa, mi decisión se mantuvo firme. Ya regreso. Al final, yo no era alguien con una personalidad indecisa y vacilante. Por naturaleza, yo despreciaba ese tipo de comportamiento. Golpear cuando el hierro está caliente tiene mejor sabor. Parece que usted tiene la tendencia a aguantar bastante antes de ir al baño. Tómese su tiempo. No pude oír el resto de lo que la señorita Farnesio había dicho. Ya estaba corriendo velozmente hacia mi castillo de Lord de Manio. Ya que nuestra sede militar estaba fuera, tuve que correr una cantidad de tiempo justa antes de llegar al destino. Me preguntaba cuánto había corrido. Era claro que fue un tramo lo suficientemente largo que se podría considerar exagerado para el lamentable aguante de un encerrado. Honestamente, habría sido más conveniente si le hubiese pedido a una de las brujas de las hermanas Berbere que me trajese, pero pensé muy tarde en ello. Para ser exactos, me di cuenta de ello justo después de llegar frente a la oficina de Lapis Lazuli en mi castillo. Van. Lala. Golpeé la puerta. Afortunadamente, Lapis Lazuli estaba en su oficina. Excepto que el tiempo no era grandioso. En realidad, fue pésimo. Lapis Lazuli estaba medio desnuda y cambiándose sus calcetines negros. No, por si acaso, ¿acaso no era un buen tiempo? No estaba seguro. Lapis Lazuli miró en mi dirección y suspiró. Su Alteza. ¿Acaso esta no le ha dicho muchas veces que toque la puerta antes de entrar? Espera. Escucha lo que tengo que decirte, pero no te muevas. Respiré profundamente. Como había corrido descuidadamente, mi pecho ardía más de lo necesario. Jadeé bruscamente. Necesitaba mucho tiempo para que mi respiración se calmara. Por eso era que odiaba los ejercicios intensos. Se robaban la compostura de uno. Yo siempre era sereno y calmado. Seguramente, usted corrió todo el camino hasta aquí, ¿no? Asombroso. Hasta ahora, esta siempre había asumido que usted solo sabía caminar y acostarse, mas no sabía de otros movimientos corporales. Escúchame, Lala. Enderecé mi espalda, y usé ambas manos para realizar todo tipo de gestos. Lo que necesitamos ahora es dialogar. La necesidad de lograr un entendimiento mutuo a través de un diálogo complejo y delicado pero esencial, es urgente. Este es un asunto político muy grave, así como también es un núcleo más importante que cualquier otra cosa. Por eso es que usted se está comportando así de forma tan repentina, Su Alteza. Cada vez que comienza a imitar una forma de hablar muy extraña, esta no puede evitar ser abrumada por una extraña ansiedad. Levanté mi dedo índice. Desafortunadamente, nuestra situación actual no es muy favorable. No sería exagerado decir que seguimos yendo cuesta abajo. Una fuerza de aproximadamente 1000 tropas enemigas se están acercando a nosotros en este momento, así que necesitamos tener algo como la política en nuestras mentes. Por eso es que, solo lo diré una vez. Claro, nuestras circunstancias mejorarán desde ahora en adelante, y los días donde no estemos particularmente ocupados seguirán, pero seguirá siendo solo una vez. Así que no me hagas repetirlo. Para mí, esta es una decisión increíble, terrible e inmensamente difícil, y por eso, seré muy claro al decirte eso cara a cara, aunque terminé poniéndome bajo una presión terrible. Lapis Lazuli inclinó su cabeza. Ella quedó estupefacta, no había expresión alguna en su rostro. Hable, por favor. Te amo. El tiempo se detuvo. Un reloj de péndulo hizo tic-tac. Se sentía como si el mismísimo aire hubiese dejado de fluir. Luego de una extensa pausa, Lapis Lazuli frunció el ceño. 1000 disculpas, pero esta es incapaz de entender. Te amo, Lapis.
El momento en el que ella abrió su boca, di un aplauso de forma exagerada. Bueno. Lo dije 2 veces. Al final fui capaz de hacerlo. Me determiné, juré y prometí decirlo solo una vez, pero al final lo dije 2 veces. Bien. Esto está bien. Esto sigue estando en mi dominio de predicción. No hay problema. No me hagas repetirlo otra vez. Para mí, esta fue una decisión, increíble, terrible e inmensamente difícil, y por eso, seré muy claro al decirte esto cara a cara y ponerme bajo una presión terrible. Podemos discutir los detalles luego. He de irme con el fin de encargarme de las fuerzas enemigas que se acercan a esta hora. Si lo miras cuidadosamente, esto no es algo que los lores demonio debieran hacer. Cuídate. Adiós. Me voy. Portazo. Cerré la puerta. Distorsioné bruscamente mi expresión. El silencio fluyó. La serenidad del interior de mi castillo no tenía límites. El sonido del agua cayendo de una estalactita podía oírse en algún lado. Mientras mantenía mi posición de apoyar mi espalda contra la puerta, dejé escapar un Fue perfecto. Ciertamente lo fue. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 21. Palacio de los Gobernadores, Nibelheim. La expresión de Barbatos cambió lentamente. Al principio, parecía que su cerebro era incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Sin embargo, 3 segundos después, ella enarcó lentamente las cejas. Ah. Amor, Barbatos. Estoy hablando de amor, o sonreí. Barbatos aún era incapaz de entender mis palabras. Con una sonrisa cubriendo mi rostro, habló de forma burlona. Piénsalo. Era un asunto demasiado obvio. ¿Por qué traté de matar a la madre de Lápiz? Ah. Ya que Barbatos no respondía, volví a preguntar. ¿Por qué traté de matar a la mamá de Lápiz? Si usas un poco tu cabeza, entonces puedes imaginarlo. Honestamente, no hay beneficio que yo pueda ganar por matar a esa vieja bruja. Nada, en lo absoluto, guiñé. Un Lord demonio que ha matado horrorosamente a la madre de su amante. ¿Cómo me vería la gente? Me considerarían como un asesino lunático e insano. Hacer algo como eso sería como pasar mi nombre por el fango. Indudablemente, no debería matarla. Es obvio. El momento en el que uno exponía su propia ignorancia era deleitable. Se sentía como si yo, inintencionalmente, comenzaba a sentir gusto por este mundo. Sin embargo, traté de matar a esa mujer como si se tratase de la cosa más obvia del mundo. Si Lápiz no me hubiese detenido, entonces las vísceras de esa vieja habían salido por todos lados. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué traté de llevar a cabo un acto así, aun sabiendo que no me beneficiaría políticamente? Solo hay una respuesta. Es porque amo a Lápiz Lazuli. Espera un momento, Barbatos frunció el ceño. Deja de emocionarte tanto y espera. ¿Qué, amor? Trataste de matar a la madre de esa chica por amor. Dantalian. ¿Acaso escuché bien? Lo oíste correctamente. Parece que tienes un buen sentido del oído. Jódete. ¿Cómo que amor? Sonreí suavemente. Justo ahora, yo era infinitamente tolerante hacia la vida. Es un principio articulado y simple, Barbatos. He cometido 3 actos que normalmente no habría hecho si se tratase de mi yo de siempre. Primero, traté de asesinar a una vieja aunque no había méritos. Segundo, traté de matar a la criada del Palacio de los Gobernadores aunque, ciertamente, no había ganancia. Si hubiese asesinado a la criada sin pensarlo, entonces la reputación del Lord Demonio Dantalian se habría deteriorado fuertemente. Posiblemente no puedas verlo como una acción lógica. Tercero, traté de salvar las vidas de Giacomo Petrarca y los guardias, mientras soportaba el peligro de que mi masacre fuese descubierta. Eso realmente fue estúpido. ¿Acaso yo estaba loco? ¿Por qué traté de salvar a esos tipos?
Fue simplemente porque quería mostrarle a Lapis Lazuli que yo era capaz de mostrar piedad. La primera vez fue una urgencia. La segunda vez, coincidencia. La tercera vez, una inevitabilidad. Y yo fui el estúpido bastardo que fue incapaz de comprender lo que era inevitable. 2 veces era comprensible, pero ¿que yo lo obviara por tercera vez? Eso era imposible. Mi cerebro me dio una respuesta de acuerdo a mi personalidad ecuánime. Lapis Lazuli. Ella era mi error lógico. No era distinta a los virus que causaban errores. Honestamente, eso fue increíblemente obvio. Miré inexpresivamente un espacio vacío. Cuando traté de matar a la vieja esa, no sentí diversión alguna. ¿No es asombroso? Para mí, no hay nada más placentero que usar mi autoridad para mandar a alguien al infierno. Pero, por alguna razón, cuando iba a matar a la puta esa, mi humor era pésimo. Lo mismo pasó con la criada. No fue para nada divertido. Solo una ira desagradable que llenó mi pecho. Yo fui la persona que celebró cuando se enfrentó a Paimon y a Iver Lodbrok en la noche de Walpurgis. En una situación donde si yo hubiese hecho el movimiento equivocado, habría estado en peligro de quedar en la ruina. Sin embargo, disfruté placenteramente la sensación de jugar con esos dos tanto como lo deseare. Yo era alguien que era tan insano cuando se trataba de autoridad. Pero, que yo me sintiese disgustado cuando traté de remover a la vieja y a la criada, era algo extraño. Era claro que había un error en todo ello. Las pistas fueron dadas de antemano. Cuando pisé la cabeza de Iver Lodbrok me sentí satisfecho. Cuando amenacé a la dama y a la criada me sentí insatisfecho. Las diferencias eran simples. La primera fue una acción tomada por autoridad, mientras que la última fueron acciones tomadas por el amor. Si eso no fuese sorprendente, entonces no sabía lo que era. Pensando nuevamente en ello, todo era claro. Quedé completamente atónito. Pensar que llegaría el día en el que alguien como yo realmente amaría a alguien. Es algo que no pude predecir, ni siquiera en sueños, por eso fue incapaz de comprenderlo antes. ¿Tú lo dices con sinceridad? Siempre soy sincero, Barbatos. El rostro de la otra parte se tornó burlón. Demente. ¿Quién? Tú. Estás completamente loco. Eso no es nuevo. Me tomé el vino. Un sabor dulce y amargo humedeció mi lengua. De hecho, este vino obtuvo bien el título de ser el mejor vino en el mundo demoníaco por jactarse de su profundo sabor. Hijo. Si tienes suerte, entonces conocerás a una buena mujer. Hagas lo que hagas, nunca la dejes ir. Padre, tus palabras fueron ciertas. Si conoces a una chica extraordinaria, entonces ese sentimiento solo vendrá a ti. Sin embargo, mi padre, tu razón solamente en este punto. Pues, decisivamente, soy más competente de lo que él fue. Eso lo probaré aquí. Lo que tuve que hacer fue simple. Primero, tuve que confesarle mi amor a Lapis. Esto, como te dije antes, fue logrado a la perfección. ¿A la perfección? La expresión de Barbatos se distorsionó, pero yo ignoré eso. Seguido de eso, tuve que quitar rápidamente el ejército invasor. Eso no fue tarea fácil, pues mi meta no era aplastar las fuerzas enemigas, sino dar crecimiento a mi futura general. Bueno, hasta cierto límite ella despertó con éxito, solo a cierto grado. Hay algunas cosillas que quedan por enseñarle. En fin, luego de suprimir a los invasores y presionar a la señorita Farnesio a mi gusto, me toqué el mentón. Después de eso, tuve que terminar con Lapis. Una quietud silenciosa fluyó. ¿Qué? Reí suavemente. Imagínalo. Imagina su decepción. ¿Cuánto estuvo decepcionada de mí? Un momento atrás, yo estaba aconsejando sinceramente a la señorita Farnesio para que se convirtiera en nada más que una esclava a la autoridad, pero justo después, en un abrir y cerrar de ojos, fue revelado que yo no era más que un esclavo del amor. Eso no es cierto. Eso no debería serlo. Sacudí lentamente mi dedo índice de derecha a izquierda. Lapis no me pidió amor. Claro, nos revolcamos un poco en una cama, pero bueno,
eso no es tan importante. Yo habría amado a Lápiz aun si fuese eunuco. Barbatos me miró, confundida. Muy bien, lo diré honestamente. Pude haberla amado un poco menos. El deseo sexual es muy importante, después de todo. Además, elogiando su nombre como súcubo, la habilidad de Lápiz en ese campo es realmente, wow, inimaginable. Aunque mi relación con las mujeres no estaba en el lado desordenado, se sentía como si me hubiese sido virgen de forma tan repentina. Lo admitiré. Las actividades sexuales han realizado un trabajo justo de incrementar mi amor por ella. Pero hasta allí. No fue esencial. El lenguaje entre nosotros iba más allá de los movimientos corporales. El único deseo de Lápiz es obtener la autoridad absoluta. Pero si le pidiese amor, entonces ella ocasionalmente habría tenido que someterse. Tal como lo hice inintencionalmente por Lápiz, cuando conocí a la vieja, a la criada, y agía como Petrarca o sacudí mi cabeza. Eso sería ignorar los deseos e intenciones de Lápiz, y eso también sería desechar mi propio deseo. Porque, sonreí. Yo amaba la autoridad más de lo que lo hacía Lápiz. Barbatos cerró su boca. Mirándola gentilmente, añadí. Si me tocase hacer una suposición ruda, entonces bien. Lápiz estaría de tercera. ¿Tercera qué? Estoy hablando de la secuencia de amor. El orden prioritario en la vida personal. Una persona debe conocer lo que para ella es importante y lo que no. Si tratas de tomar ambas aquí y allá, entonces terminarás siendo el león que pierde a su conejo y su ciervo. Fruncí ligeramente el ceño. Así, la vida de uno se despedazará caóticamente. ¿Debería llamarlo frágil? Al final, si te enfrentas a una elección crucial, entonces necesitarás saber de antemano lo que vas a elegir. En mi caso, lo primero en mi lista de cosas más importantes para mí es una vida donde se pueda vivir con un poco de vagancia, y la segunda más importante es la autoridad. Y ahora, Lápiz Lazuli se ha convertido en la tercera cosa más preciada para mí. ¿No es impresionante? La vagancia ha estado conmigo desde que tenía 1 año de edad. La autoridad ha estado conmigo desde que tenía 6. Como ha de ser obvio, esas dos han sido mis compañeras de toda la vida. A pesar de eso que logré obtener en solo medio año ha tomado su posición como tercera cosa más importante en mi vida. Si no es un milagro, entonces no sabría cómo llamarlo. Presioné mi pecho con ambas manos. El latido de mi corazón fue transmitido a mi palma. Nunca olvidaré esta emoción. Era una experiencia ciertamente asombrosa y impresionante. Eso no es amor, dijo Barbatos. Me pregunté si era mi imaginación, pero su voz temblaba. Está bien si terminaron, pero amor es una emoción que tiene más valor que otra cosa. Es algo que haría que las demás cosas se apartaran voluntariamente para abrirle paso. Eso es así para la mayoría de las personas, asentí. Y es por eso que esa mayoría está equivocada, y sonreí como lo había hecho hasta ahora, y como lo seguiría haciendo. Yo sé la respuesta. Siempre. El Guardián del Norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 17. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. Asistente. ¿No hay más reportes de equipo de reconocimiento? Ninguno. Nuestros frentes están completamente claros, general. Mi asistente respondió con un rostro complacido. No solo era él. Los soldados a mi alrededor también estaban alegres. Dentro de poco, nuestras fuerzas llegarían a salvo al castillo del Lord Demonio Dantalian. Inicialmente, fuimos constantemente cautelosos con nuestros alrededores. Fue porque luego del área de colinas, un amplio bosque se extendió ante nosotros. Al contrario de las colinas, las emboscadas eran más probables en un bosque. No podías eliminar las probabilidades de que un enemigo te tendiera una. Enviar una pequeña unidad a propósito para que fuese derrotada, y luego apuntar por emboscarnos mientras no teníamos cuidado, en términos simples, una táctica engañosa muy básica. Incluso si era una probabilidad entre 1000, yo no iba a hacer caso omiso a lo relacionado a una emboscada. Ciertamente,
parece que todas las fuerzas militares de Dantalian fueron eliminadas ayer. Sí. Aunque, al principio tenía mis dudas, parece que fue una preocupación inútil. Luego de atravesar el bosque, una montaña rocosa de dimensiones considerables apareció ante nosotros. Con una mirada se podía ver que era una montaña yermada que lo único que tenía era roca. La vegetación no podía crecer en los castillos de los lores demonio debido a la energía mágica excesivamente poderosa que emanaba de ellos. Ciertamente, esta montaña ante nosotros era el castillo del Lord Demonio Dantalian. Nuestros exploradores encontraron la entrada a la cueva. Procedan con el plan. Tal como lo habíamos planificado anteriormente, una fuerza distanciada entró en la cueva. Era un procedimiento para confirmar si realmente había hierbas negras apiladas dentro del castillo. Estaba bien si realmente no había hierbas. Esta no era más que una acción tomada para demostrarle a mi gente que no estábamos quedándonos sin hacer nada. Si hubiese hierbas, entonces sí, era una gran fortuna, si no, no era gran cosa. Se encontraba a ese nivel. 3 horas después, el grupo separado terminó su búsqueda y regresó. Mi asistente me dio el reporte con voz emocionada. General, ellos dicen que descubrieron 6 vagones llenos de hierbas negras. ¿Qué? Ese era un resultado asombroso. En completa incredulidad, me levanté y di un paso al frente, y ciertamente, las tropas dispersas estaban transportando las hierbas negras mientras celebraban. Al ver esas tropas, mis 1500 soldados vitorearon. Se sentía como si hubiese llegado un festival. Actualmente, las hierbas negras eran vendidas en el imperio por más de 10 monedas de oro cada pieza. Al menos 10 de oro. Dependiendo de la región y el precio de mercado, el precio solicitado podría ascender a las 20 piezas de oro. Antes de saberlo, mi boca se abrió completamente. Gran Lord. Dios Hades, ¿cuánto podría generar las hierbas en todos esos 6 vagones? En total, probablemente habría 7000 plantas. 70.000 de oro. El presupuesto procesado por la familia imperial del imperio en un solo año era de 500 de oro. Eso significaba que poseía una 7ª parte del presupuesto nacional requerido para manejar todo el imperio anualmente. Es el mayor de los éxitos, Majestad. Mi asistente gritó fervientemente. Ahora el territorio de Rosenberg sobrevivirá. No, esto no está en el nivel de simplemente vivir. La gente lo venerará como un santo bendecido por las diosas. Así es. Podremos salvar a todos mis ciudadanos, a todos los que sufren de esta enfermedad misteriosa. Mi pecho se hinchó con deleite. ¿Cuántos de mis súbditos estaban adoloridos? ¿Cuánta gente enviaba sus oraciones a las diosas? ¿Y cuántas veces las diosas cruelmente les devolvían el silencio? 2 de mis nietos murieron por esta enfermedad. Uno de ellos apenas tenía 6 años. Mi pecho palpitó ante el recuerdo del cadáver ennegrecido de mi nieto. En ese tiempo, mi hija había sostenido el cuerpecito mientras gritaba de dolor. Un poco más, si hubiese invadido este lugar un poco antes, entonces mi hija no habría tenido que perder a su hijo. Majestad, ¿qué quiere decir con salvar a todos los ciudadanos? Preguntó mi asistente. Ciertamente, se las venderemos al precio apropiado. Apenas liberando este suministro al mercado sería suficiente para recibir grandes elogios de sus súbditos. No les proveeremos la hierba gratuitamente a todos aquellos que estén enfermos, declaré eso luego de calmar mis emociones. Comenzando por mi asistente, todos los comandantes de mi compañía también me miraron con expresiones de sorpresa en sus rostros. Eso es impensable. La buena fortuna ha caído sobre mí 2 veces en esta expedición. La primera fue que mi territorio se encontrara, afortunadamente, adyacente al castillo del Lord Demonio Dantalian. La segunda fue que fuimos capaces de dividir y conquistar a las tropas enemigas antes de que pudiesen unir fuerzas. El hecho de que fuéramos capaces de obtener las recompensas de guerra hoy, fue solamente porque las diosas nos lo permitieron. No deberías olvidarlo. Si las diosas me han concedido fortuna, entonces mi papel es conceder esa fortuna a mis súbditos. La gloria de Dios debe ser la gloria de todos. No es así, caballeros. Mi asistente y comandantes de equipo me miraron de nuevo. Poco después, mi asistente se arrodilló sinceramente ante mí.
Este le ha jurado lealtad, Majestad. Los comandantes bajaron sus cabezas uno por uno. No se trataba simplemente de un gesto hecho por soldados para mostrar respeto a su soberano. Ajeno a una relación contractual, esta era una señal de respeto entre guerreros. Personalmente los hice levantar a uno por uno y que se pararan apropiadamente. Díganle esto al resto de nuestros soldados. Que a cada personal militar que haya aquí se le distribuirá equitativamente una hierba, y que una vez que regresemos a nuestra tierra, les invitaré a comer cerco y beber cerveza. Entendido. Si un noble como yo recibiese respeto, entonces, a cambio, tenía que responderle no con palabras, sino con comodidades. Nadie podría mostrar gratitud con palabras. Las palabras que vagaban en un espacio vacío eran como una muralla construida en el aire. El viento más ligero podría derribarla. La lealtad venía del dinero. No había razón para sentir pena de admitirlo. Bueno, moveremos los barriles de pólvora, Majestad. Háganlo. Sí. Transporten los barriles. Los soldados cargaron cuidadosamente los barriles de pólvora de la carreta. Ya que existía el peligro de que explotaran por manejarlos inapropiadamente, 4 magos se quedaron cerca y los vigilaron. Era obvio. Si una explosión accidental se produjese, todos moriríamos. Incluso la negligencia más pequeña no era permitida. Los magos pasaron toda la expedición salvaguardando los barriles de pólvora. Ellos pudieron haber sido utilizados como fuerzas mágicas aéreas, pero afortunadamente no hubo una batalla tan feroz como para que ellos necesitaran ser enviados. Magos. En otras palabras, las fuerzas mágicas aéreas era una fuerza militar increíblemente valiosa. Solo ellos podían dominar los cielos. Era una fortuna que no perdiéramos a ningún mago en esta expedición. Sinceramente, había demasiados lujos que podían ser considerados una fortuna, Majestad. Hemos colocado todos los barriles de pólvora dentro de la cueva. Bien. Detónenlos cuidadosamente. La mayor prioridad es que ustedes encuentren un lugar a salvo. Sí. Detonen los explosivos. Los magos apuntaron a la entrada de la cueva y dispararon, en completa sincronía, un hechizo elemental de fuego. El rango máximo de los hechizos mágicos era de 50 metros. Las bolas de fuego volaron a una velocidad razonable y explotaron dentro de la cueva. ¡Boom! El estruendoso sonido de una explosión vibró y sacudió la montaña rocosa. La pólvora estaba hecha de nitrato de potasio y carbón. Y junto con eso, cada barril también contenía terrones de metal y piedra. Aunque era problemático usarlo en una batalla actual, era muy útil para derribar fortalezas enemigas como esta. El castillo del Lord Demonio Dantalian se derrumbó ante mis ojos. Aunque era imposible derribar una montaña completa, así que, solo la entrada había colapsado. Aun con eso, yo estaba satisfecho. Mi asistente dejó escapar una voz conmovida mientras observaba el espectáculo al pie de la montaña que colapsaba. Asombroso. Ciertamente lo era. Era una expedición que de principio a fin era perfecta. Ahora sería imposible para el Lord Demonio Dantalian regresar. No solo había perdido a todas sus tropas, sino que también había perdido su fortaleza. Las medidas de seguridad del margrave de Rosenberg fueron completadas. Dentro de mí, no había ninguna emoción de lástima. Esta era la ley de la jungla. Era obvio que los humanos serían hostiles con los demonios. Acepta tu derrota obedientemente, oh, debilucho Lord Demonio. Todas las tropas. Regresemos a casa. ¡Buú! Los clavadistas, con excesiva alegría, soplaron fuertemente los cuernos. Recibiendo la refrescante luz de mediodía, mis soldados se movieron con entusiasmo. Ya que el viento también soplaba calmadamente, todo era perfecto. Eso era. Ya estábamos en otoño. Las hojas se habían tornado rojas y los granjeros salían a los campos. Era la temporada donde todo ser vivo cosechaba su vida. Ciertamente, mi vida avanzando por los campos de batalla y las arenas durante más de 50 años seguía siendo la misma. Yo deseaba caer en un campo de batalla. Deseaba estar tendido junto a los demás guerreros. Pero,
Gracias, Majestad. Oh, grandes dioses. Permítanle a este hombre sin valor la oportunidad de dejar algo para su gente en su periodo de vida. Solo puedo estar agradecido. Mentalmente les oré a los dioses. Si quizá, luego de darle la cura a mi gente, luego de salvar mi tierra, se me permitiese cerrar lentamente mis ojos. Si ese fuese mi destino, entonces no estaba nada mal. Ciertamente, no lo estaba. Estaría dejando esperanza para la nueva era y la nueva generación. ¿Acaso ese no era un rol final muy reconocido que un anciano pudiese recibir? General. El equipo de reconocimiento ha regresado urgentemente. Mientras contemplaba en cómo podría dividir la herencia entre mis hijos e hijas, mi asistente me dio un reporte. Su voz era muy alta. Por alguna razón, una complexión de perplejidad se había apoderado de su rostro. ¿El equipo de reconocimiento? Ya a estas alturas no debería haber nada valioso que reportar con tanta urgencia. ¿Qué sucede? Han aparecido fuerzas enemigas. Tropas enemigas fueron avistadas adelante. Ante el grito de mi asistente, el aire alrededor se tornó frío. Pude sentir que los soldados a nuestro alrededor estaban sorprendidos y miraban al asistente. Yo también estaba asombrado, pero mantuve un rostro calmado deliberadamente. Si el comandante era sacudido por la ansiedad, entonces esa ansiedad sería esparcida inmediatamente a toda la tropa. En otras palabras, era una enfermedad más terrible que la muerte negra. Parece que se requería un cambio de atmósfera. Calma. ¿Lo olvidaron? Nuestra guerra no termina hasta que regresemos a casa. Siempre y cuando la batalla no termine, las tropas enemigas aparecerán por doquier. Esto es obvio. ¿Qué razones hay para comenzar una conmoción? Mil disculpa. Una vez que mi asistente bajó su cabeza, las tropas estuvieron a punto de contener rápidamente sus reparaciones sin pensarlo. Mi asistente había recibido el regaño en lugar de los demás soldados. Este también era el rol crucial de un asistente. Repórtalo con más detalles. Dime dónde están ubicadas las fuerzas enemigas y su fuerza militar aproximada. Sí, general. Las fuerzas enemigas están ubicadas en la zona de colinas por donde pasamos ayer. Su número llega aproximadamente a 3000. Apenas fui capaz de contenerme y evitar abrir mis ojos de par en par. La sensación de que mi sangre estuviese siendo drenada me engulló. La razón por la cual fui capaz de mantener mi compostura fue simplemente porque había pasado toda mi vida en los campos de batalla y arenas. Si no hubiese tenido esas experiencias, entonces probablemente habría gritado de una manera inapropiada. ¿Dijiste 3000? Sin embargo, fui completamente incapaz de controlar la urgencia en mi voz. El humor era pésimo. Pude sentir la decepción de los soldados a mi alrededor. Incluso pude ver el pálido rostro de los comandantes a cargo, sí. El equipo de reconocimiento ha reportado claramente que eran 3000. Mantente sereno. Siempre había la oportunidad de reportar algo mal. Yo había pasado por situaciones así en el pasado. Luego de descubrir el hecho de que las fuerzas enemigas, las cuales estuvieron luchando brutalmente toda la noche, tenían una fuerza militar 3 veces menor a nuestra, toda la tensión en mi pecho desaparecía. Los 5 sentidos de un ser humano no siempre eran precisos, aún era demasiado pronto para entrar en pánico. Eso es bastante duro de creer. Por ahora, daré una orden a todas las tropas. Me aseguré de fingir sinceramente una actitud compuesta. Esos soldados no tenían más opción que vivir sus vidas mirándome. Sin una orden, ellos se pondrían ansiosos. Es decir, era posible borrar la ansiedad con una orden. Saldremos de estos bosques lo más rápido posible. Todo el personal militar, avance mientras mantiene en mente la posibilidad de luchar. Sí, mi general. Soldados. Avancen a toda velocidad. Avancen a toda velocidad. Nuestras fuerzas cruzaron rápidamente el bosque. 2 horas después, nuestras tropas llegaron a la región de colinas y presenciaron una vista que era totalmente increíble. Al otro lado de la colina, ciertamente estaban ubicados 3000 soldados enemigos esperando seriamente nuestra llegada, general.
Mi asistente me miró con un rostro tan pálido como el mármol. La fuerza militar de nuestro lado era aproximadamente de 1400. Comparado al otro lado, éramos 2 veces menor. El lado que ganaría era obvio. Quedaba claro para todos los comandantes a cargo, y era bastante evidente para los soldados también. Componte, George. Ser capaz de fingir ignorancia incluso en este tipo de situación es lo que un comandante hace. Ellos deben actuar como si no saben la verdad que todos los demás saben claramente. Claro, era un rol angustiante. Pero esa era la única forma en la que podía tomar la responsabilidad. Asistente. ¿Por qué crees que las fuerzas enemigas han aparecido aquí? ¿Perdón? Si ellos tenían una fuerza militar de 3000 soldados, entonces habría sido apropiado aparecer mucho antes. Tenían todas las oportunidades de acabarnos. Sin embargo, las tropas enemigas llegaron luego de que hubiésemos saqueado y destruido su fortaleza. Sin importar cómo lo veas, este es un uso de tropas bastante anormal. Y eso es cierto, general, todo el personal, atento a mis palabras. Grité mientras tensaba mi cuello. Todos los soldados se volvieron a verme al instante. Este momento era importante. Esta era la única oportunidad que tenía para prevenir que su espíritu de lucha colapsara. Apostemos el movimiento victorioso en esto. Esos soldados enemigos ante nosotros apenas han llegado a este campo de batalla. Ellos desean bloquearon, pero estamos un paso adelante. Tuvimos suerte al derribar su fortaleza. No importaba si eso era cierto o no, implantar vigor en mis soldados era mi único objetivo, por eso, regrésenles una fuerte risa a cambio. Hemos ganado y ellos fallaron. Y encima de todo, hemos descansado lo suficiente por lo que nuestro aguante es firme. Pero ya que ellos acaban de llegar a este campo de batalla, ellos siguen cansados. Si atacamos ahora, entonces la victoria estará de nuestro lado. Los soldados se motivaron un momento antes de que, eventualmente, sus expresiones comenzaran a tensarse una por una. Bien. Su espíritu de lucha estaba regresando a sus ojos. Vamos, mis soldados norteños. La gente espera nuestro regreso. Patéenles el culo a esos malditos enanos. Patéenles el culo y abusen de ellos. De acuerdo a los rumores, se dice que los enanos gritan como cerdos cuando se aparean. ¿Acaso no deberíamos, nosotros los humanos, enseñarle amablemente a ese ganado lo que son los verdaderos hombres? Los soldados respondieron con un grito. En lugar de algunas justificaciones un poco extravagantes, sería más efectivo en momentos lanzar abusos al enemigo. No retrocederíamos en una batalla de vigor. Soplen los cuernos de Fals. Buú. Buú. El sonido de los cuernos hizo eco por las amplias colinas. Era el ruido que simbolizaba el estallido de guerra desde hace 700 años. Sí. La gente de nuestra tierra había ganado durante 700 años de historia y ahora, en este lugar, no nos derrotarán fácilmente. Toda la caballería, a la carga. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 17. Cercanías del Lord Demonio Dantalian. 5 minutos pasaron desde que comenzó la batalla. Aunque era temporal, la situación actual de la batalla estuvo pareja. El espíritu de los soldados enemigos fue bastante impresionante. Sin embargo, hubo algo más que se ganó la mayor impresión. Fue la condición actual de Laura de Farnesio. Señorita Farnesio, ¿está bien? Sí. No hay problema alguno con esta damisela. Pero estás sudando bastante. Laura de Farnesio había estado sudando bastante desde hacía rato. Me preocupaba que estuviese nerviosa, pero afortunadamente ese no era el caso. Era un tipo de calor en su cabeza. De acuerdo a ella, eso siempre sucedía cuando forzaba su cerebro. Eso era lo que me decía. La moral de su escuadrón de caballería parece ser relativamente alto. Una elección tonta. Habría sido mejor si hubiesen intentado flanquear en el momento en el que avistaron nuestras tropas. Aunque ellos sufrirían bajas durante la persecución, al menos un 30% de ellos habría regresado con vida. La señorita Farnesio sonrió.
Su sonrisa seguía siendo extraña. Las comisuras de su boca eran tensas y sus labios estaban torcidos. Sin embargo, de alguna forma se sentía como si esa sonrisa expresara de forma más apropiada a Laura de Farnesio. Al menos, eso me gustaba. Pero el enemigo no eligió huir. Como si eso fuese lo más obvio, ellos se adentraron en la batalla. ¿Conoce la razón detrás de esto, milord? Probablemente sea por la hierba negra. Correcto. Si ellos son capaces de regresar con la hierba negra, entonces serán capaces de salvar su tierra. Incluso sería posible recibir elogios de la gente. Las fuerzas enemigas están tan centrados en ese engaño que son incapaces de abandonar sus vagones. Ante un anzuelo tentador, un puede, por todos los medios, escapar cada vez, pero ellos se apegaron a él. ¿Acaso no era una habilidad bastante espléndida? La señorita Farnesio había usado la fantasía conocida como hierbas negras como una forma de presionar al enemigo a entablar combate. Las fuerzas enemigas probablemente no comprendieron que estaban siendo engañados. Literalmente se habían convertido en peces estúpidos. Nuestro truco había surtido efecto en ellos. Ahora bien, señorita Farnesio. Aunque hasta aquí es notable, la moral de las fuerzas enemigas no pueden ser seducida con eso. ¿Cómo planea encargarse de esa situación? Simple. La razón por la que su moral es alta es porque están a la ofensiva. Pero esta damisela es bastante egocéntrica. Ella no puede permitirles tener ese papel estimulante por tanto tiempo en el escenario. La señorita Farnesio tomó un muñeco de arcilla en su mano. Los presionaré lentamente a un papel angustiante. El Guardián del Norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 17. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. General. La caballería enemiga está flanqueando. ¿Qué? Miré la otra ala del campo de batalla. Mi asistente tenía razón. Una unidad de la caballería enemiga estaba avanzando por una vía indirecta por la colina y se nos acercaba. Mi rostro se tornó amargo. Otra táctica estúpida. Si ellos tienen más caballería en sus fuerzas de reserva, entonces solo sería apropiado hacerlas participar en la batalla de inmediato. ¿Por qué ellos ordenarían algo como un asalto flanqueado? No había duda de que el comandante enemigo era un novato en tácticas. Actualmente, una batalla feroz entre nuestras tropas montadas y las del enemigo estaba tomando lugar. Nuestros poderes de batalla eran considerablemente balanceados. Si el enemigo fuese a utilizar sus fuerzas de reserva en esta situación, entonces era probable que perdiéramos. Nuestras tropas montadas serían aniquiladas, seguidos por nuestra infantería. Nuestras fuerzas serían derrotadas por completo. A pesar de eso, su comandante había elegido estúpidamente usar sus tropas de reserva como una fuerza desplegada. ¿Acaso su comandante no tiene ojos para ver el flujo de la batalla? En mi posición, solo pude estar agradecido. Si sus fuerzas corrían a nuestros flancos, entonces, todo lo que teníamos que hacer era ordenarles a nuestra infantería que los bloqueara. Un simple extendido de lanza sería suficiente para mantener a su caballería al margen. Aunque esta seguía siendo una batalla muy tensa, estaba bien. La victoria seguía estando de nuestro lado. Teníamos la habilidad de salir victoriosos. Las diosas no nos han abandonado. Compañía de infantería en el ala derecha. Preparen sus lanzas y extiéndanlas como un muro anticaballería. Muéstrenles el infierno a esos hombres irresponsables, y... En ese momento, algo llegó a mi visión. Los vagones de transporte. Los vagones cargados totalmente de hierbas negras estaban nuestra retaguardia, seguramente, ¿eso era lo que buscaban? ¿Estaban más desesperados por asegurar sus pertenencias que ganar la batalla de inmediato? El comandante enemigo era un tipo codicioso. Era atroz estar obsesionado con el dinero por encima de la propia victoria. Pero esa codicia nos había agarrado por el tobillo, me mordí fuertemente el labio y di una orden. Concentren la fuerza militar en el ala derecha. General, entonces nuestras fuerzas serán débiles en ambos lados. Mi asistente comenzó a asustarse. El enemigo puede ser capaz de superarnos. Considérelo por favor. Asistente.
Ellos tienen como objetivo nuestros vagones. No podemos permitirles que nos arrebaten las hierbas aquí. Esas hierbas eran el futuro de nuestra tierra. La vida de nuestros niños. La esperanza de curar a los familiares de la desesperación. No dejaremos que éstas nos sean arrebatadas tan fácilmente. Rápido. Si los vagones son asaltados, entonces todo habrá terminado. Sí, general. Como ordene. Una vez que la señal de bandera fue enviada, nuestros soldados cambiaron su objetivo hacia el ala derecha. Con esto, el comandante enemigo debería estar enojado por tratar de tomar los vagones. No centres tus ojos en algo como el botín y ven ante nosotros justamente. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 17. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. La guerra es realmente divertida, milord, la señorita Farnesio tarareó. Actualmente, la moral del enemigo fue cortada a un nivel. Su comportamiento agresivo se tornó lentamente en un comportamiento pasivo. La astucia que ellos mostraron ante el estallido de guerra ya se había esfumado. Y pensar que controlar libremente a esta gente a voluntad le daría a esta damisela tal placer. Ya es imposible contenerse. Aunque la victoria es posible solo por destrozar el ala izquierda del enemigo así, sin más, pero eso sería insípido. ¿A qué te refieres con insípido? Obviamente, el sabor del platillo. Los platillos cocinados con sinceridad son los que tienen valor. ¿Acaso un platillo preparado con más prisa que cuidado no sería algo descortés para con los invitados? La señorita Farnesio habló con voz complacida. Su rostro brillaba como el de una niña que estaba absorta en su juego. Esta damisela desea manipularlos un poco más. Blandir un poco más. Disfrutar un poco más. Es por eso que esta damisela no hará algo tan insípido como acabar al enemigo instantáneamente. Ciertamente, esta era la inclinación de la humana apellidada Farnesio. Si fuese yo, no habría pensado como ella. Si la oportunidad de aplastar a la otra parte apareciera, entonces me aseguraría de acabarlo sin términos inciertos. ¿Debería llamarlo ruptura desde el inicio? Sin importar lo que fuese, disfrutaba posicionándolo de inmediato. Por otro lado, la señorita Farnesio era parte de la facción que disfrutaba las cosas con vagancia. Al darle a la otra parte esperanza seguida por la desesperación y luego seguida por la esperanza una vez más, ella deseaba recibir tanto placer como pudiese. Bueno, para resumir, si fueses a decir que yo sentía autoridad cuando me veía abrumando a la otra parte, entonces dirías que Laura de Farnesio sentía autoridad cuando veía a la otra parte desesperarse por su culpa. Solo la dirección era distinta, pero el deseo de autoridad era el mismo. Dejé escapar una pequeña risa. No eres diferente a una niña que está completamente emocionada con su nuevo juguete. Eso, una vez que te aburras hasta cierto grado, terminarás comenzando a manejar las cosas tan rápido como yo. Ya que ahora es el momento más divertido, juega tanto como desees. Ya que pasará bastante tiempo antes que esta damisela se canse de esto, para ella está bien esto, por ahora. Te he dado mi advertencia claramente. Yo conocía muy bien ese sentimiento, ya que hubo un momento en el que yo pasé por algo similar a lo que esta pequeña está experimentando ahora. Incluso ahora, el recuerdo de cuando secretamente hice que 2 chicos se retiraran de la escuela, mientras yo era el presidente escolar, fue placentero. Sin embargo, hacer algo como eso muchas veces, me aburrió. Aunque los humanos se cansan de la gente demasiado rápido, ellos raramente se cansan de ellos mismos. Era gracias a ese principio que fui capaz de vivir tanto, una vez que pasaran de 7 a 10 años. La señorita Farnesio naturalmente comprenderá esto también. Por favor, disfruta tus días dorados tanto como puedas. Laura de Farnesio observó las líneas delanteras con ojos brillando con anticipación. No se retiren allí. Por favor, rebélense contra esta damisela un poco más. ¿Acaso no son soldados valientes del Imperio de Habsburgo, señores? Muestren nuevamente el vigor que mostraron antes y hagan que esta damisela caiga en más penurias. Traten de correr hacia esta damisela como miserables perros y hagan estragos con ella. ¿Era una sádica, o acaso masoquista?
Estuve calmado porque asumí que ella era una sádica, pero, inesperadamente, podría ser una masoquista. ¿Qué era eso? Cuando le presioné la coronilla a la señorita Farnesio, lo que sintió no fue ofensa sino placer. Incluso yo, quien tenía el mejor ojo que discierne del mundo, juzgué mal su personalidad. Formidable. Para un sádico saludable como yo, los masoquistas no eran más que una raza alienígena que yo no podía comprender. ¿Era bastante problemático que hubiese tantos pervertidos únicos en el mundo? El Guardián del Norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1505, mes 9, día 17. Cercanías del castillo del Lord Demonio Dantalian. La situación no era buena. Nuestras fuerzas lentamente estaban siendo forzadas a retroceder. Aunque deseaba hacer lo posible con el fin de darle la vuelta a esta batalla, carecíamos de la habilidad para hacerlo. El enemigo, tercamente venía hacia nosotros mientras apuntaba nuestra recompensa. Nuestras tropas se vieron atadas de pies y manos por eso. Es como si nuestras posiciones hubiesen cambiado, sí. Es como si ellos fuesen los atacantes y nosotros los defensores ahora. A este paso, no podremos hacer ningún movimiento. Mi asistente apretó sus labios. Su expresión era lamentable. Nuestras fuerzas eran incapaces de hacer esto o aquello, y a cambio de ello, estábamos siendo arrastrados por el enemigo. Sin embargo, esa no era la parte más desastrosa. En realidad, nuestros soldados fueron puestos en una batalla bastante decente. Ese era el caso si al menos lo juzgabas objetivamente. Ellos inhabilitaron esa diferencia de doble fuerza militar y estaban luchando en términos iguales con las tropas enemigas. Esto era probablemente el acto más impresionante. Pero ligeramente, muy ligeramente, la vista de nosotros siendo superados me casaba. Esa era la sensación que estaba sometiéndonos en una cama de espinas. El lamento fluyó por mis labios. Si nuestras fuerzas estuviesen a la ofensiva, entonces muchas opciones estarían disponibles para nosotros. Al final, si nuestras tropas estuviesen en una clara desventaja, entonces podríamos ordenar una retirada. Pero es difícil decidir algo en esta situación, general. Por eso lo digo. Esto es problemático. Ya fuese victoria o derrota, un tipo de resultado tenía que aparecer claramente para que nosotros respondiésemos apropiadamente. Y sin embargo, ¿qué pasaba con esta situación actual? No era ni de una forma ni de otra. Solo el flujo de nuestra fuerza militar siendo raída era lo que avanzaba lentamente. Probablemente yo no debería ordenar una retirada ante estas circunstancias en las que nos encontrábamos. Nuestros hombres se encontraban enfrentando desesperadamente al enemigo. La única cosa que daba ese empujoncito a nuestros soldados era su esperanza. Un poco más. Si ellos ejercieron un poco más, entonces ellos podrían ser capaces de ganar. Esa era la esperanza que los apoyaba. Sin embargo, en realidad, esa pequeña cantidad nunca disminuía. Las fuerzas enemigas mantenían tenazmente la mano en alto, y nosotros simplemente estábamos siendo tirados por ellos. El aguante de nuestras fuerzas lentamente estaba alcanzando su límite. Si me tocase ordenar una retirada, entonces, en ese momento caería realmente la desesperación en nuestros soldados. Su espíritu de lucha se desvanecería al instante. Eso sería el final. Sin ser capaces de retirarnos apropiadamente, sin ser capaces de obtener la victoria, nuestras fuerzas colapsarían desgraciadamente. Drosera. Se sentía como si estuviésemos en un paciente rocío del sol. Una desagradable sensación pegajosa recorrió mi espalda. Mi boca se secó. La sensación de no ser ni una cosa ni la otra, mientras también éramos arrastrados, paso a paso, hacia nuestra muerte escrita, esta sensación vastamente agonizante. ¿Acaso el enemigo era ciertamente un novato? ¿Es que, quizá, caímos en una trampa? Era un pensamiento estúpido, pero fui incapaz de deshacerme de las dudas. En primer lugar, este tipo de batallas estaba en contra de mis gustos. Causar estragos como una tormenta y acabarlos a todos. Ese era el tipo de batalla ideal que yo anhelaba. ¿Cómo pudo terminar así? General, ¿no será que esto es un estratagema del enemigo?
¿Una estratagema? Mi asistente me miró con un rostro preocupado. Me refiero a las 2 unidades que nuestras tropas suprimieron ayer. Ellos pudieron haber dejado esas unidades a propósito, como señuelo, con el fin de llevarnos a ser descuidados. No. Eso es imposible, obstinadamente sacudí mi cabeza. Si juntas esas unidades y las añades, entonces serían 300 soldados. Si los combinas con las tropas enemigas que enfrentamos ahora, entonces ellos podrían habernos acabado con facilidad. ¿Por qué desecharían su oportunidad de obtener una victoria tan sencilla? Eso es cierto, Además de eso, atacamos el castillo del Lord Demonio. Quizá, si nuestra situación actual fuese una verdadera trampa, entonces eso sería decir que ellos nos habían permitido destruir libremente su fortaleza. El enemigo no obtendría ningún beneficio si eso fuese cierto. No había error. Ellos solo experimentarían pérdidas. Sus hibernas negras fueron robadas y su castillo del Lord Demonio fue destruido. A un nivel estratégico, las fuerzas enemigas habrían perdido. Incluso si ellos nos diezmaran aquí, las tropas enemigas serían incapaces de celebrar su victoria. Habrían ganado la batalla, pero habrían sido derrotados completamente a nivel estratégico. Esa sería la conclusión de esta guerra. Supongo que no hay otra opción. Utilicemos a los magos. Sí. Yo también pensaba que ya no quedaban otros métodos. Si la fuerza mágica aérea bombardease con pólvora al enemigo desde el cielo, entonces nuestra situación podría mejorar, incluso si es algo mínimo. El número de mago que poseían nuestras fuerzas actuales era de 4. Era un número excesivamente pequeño, pero era suficiente para provocar un impacto en las tropas enemigas. Coloquemos nuestra fe en esa última carta. General. La fuerza mágica aérea ha preparado su formación. Reportó mi asistente. Una vez que miré hacia arriba, un grupo de magos volaban por el cielo mientras mantenían una altura de 150 metros. El sudor se formó en mis palmas, apenas 4 magos. Sin embargo, las vidas de 100 soldados descansaban sobre sus hombros. No, si considerabas las hierbas cargadas en los vagones, entonces se trataba de la vida de 7.000 personas de nuestra tierra siendo soportadas sobre sus hombros. Se los ruego. Lleven el caos a las fuerzas opuestas. No tienen que matar a muchos de ellos. Sería suficiente plantar el miedo de la pólvora y las llamas que caen del cielo en sus corazones. Un desorden muy ligero. Solo eso sería suficiente para crear una base con el fin de invertir las posiciones de esta batalla. Los magos hábilmente avanzaron hacia las líneas delanteras. Un poco más, solo un poco más. General. Mire allá. En ese momento, mi asistente se dirigió a mí. Era una voz teñida con desesperación. Es una fuerza mágica aérea. Las tropas enemigas también han movilizado sus fuerzas mágicas aéreas. ¿Qué? Eso no es posible. Antes de poder terminar mi frase, algo llegó a mi visión. Al otro lado, un grupo de magos hostiles montando escobas se acercaban desde el cielo. Eran magos con grandes sombreros cónicos sobre sus cabezas. No me digas, brujas. Todo mi cuerpo entró en shock. Las brujas, quienes recibieron la juventud eterna por entregar sus almas a los lores demonio, presumían el mayor nivel de habilidad. Más que eso, había muchas de ellas. Comparados con nuestros magos, ellas nos superaban. 10, no, G1s. General. El lado opuesto tiene una asombrosa cantidad de personal mágico. Eso no es posible. ¿Por qué las brujas están allá? En el centro del cielo, nuestros magos chocaron con los suyos. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros magos fueron cazados. Como si ellas jugaran con juguetes, las brujas asesinaron a nuestros magos, uno por uno. No era una batalla. Esto era simplemente una masacre. Nuestro último mago corrió frenéticamente antes de finalmente ser derribado. Mientras sus extremidades eran cortadas, él dejó escapar un grito. Los trozos de carne, los cuales fueron cortados en trozos más pequeños, caían desde el cielo. Luego, las brujas celebraron su masacre dando vueltas en el aire.
Mi asistente y yo quedamos atónitos ante la horrenda escena que acabábamos de presenciar. Las brujas regresaron al campamento enemigo como si las preocupaciones del mundo no les afectaran. Casi se sentía como si ellas hubiesen salido a dar un paseo y ahora regresasen a su hogar. Mi asistente me miró con un rostro tan pálido cuan cadáver. General. Piensa. No entres en pánico y concéntrate, George. ¿Por qué ellos enviaron a sus brujas ahora? Si ellos las tenían desde un principio, entonces ellos nos habrían acabado con toda la facilidad del mundo. ¿Por qué dejaron su carta del triunfo para esta situación? ¿Acaso su meta no es erradicarnos? ¿Qué significado posible puede haber? Espera, ¿qué pasa si no había significado alguno? ¿Qué pasa si el no tener significado era lo que representaba sus intenciones? Abrí lentamente mi boca. Levanten la bandera blanca. Nos rendimos. ¿Perdón? Las fuerzas enemigas no tratan de enfrentarnos en serio. Ellos solo están jugando lentamente con nuestras tropas, mientras esperan que nos debilitemos. Nos tratan como juguetes y mi mandíbula temblaba debido a esta lamentable emoción. Ellos pudieron demolernos si quisieran, pero no lo han hecho. Es porque, desde un principio, han planeado ridiculizarnos. Imposible. Mi asistente comenzó a angustiarse. Yo no poseía la energía para reprocharle esa expresión. El sentido de derrota me apuñalaba las vísceras. Si siguiésemos luchando así, lo único que nos quedaría sería la erradicación. La única diferencia es si deseamos ser acabados antes o después. Levanten la bandera blanca, asistente. Solo podemos esperar que ellos nos muestren un toque de generosidad. Enviamos un mensajero al campamento enemigo para informarles que nos rendíamos. No había terminado con esto. Existía la posibilidad de que el enemigo no nos permitiera rendirnos. Solo seguirían observándonos morir mientras temblábamos de agonía. Así, tanto la retirada y rendición serían imposibles. En ese punto, todo lo que nuestros soldados podrían hacer era determinarse a morir como perros y luchar hasta el final. Y, como el comandante enemigo había esperado, gritaríamos de dolor mientras caíamos en un infierno viviente, y finalmente morir en batalla. Una sensación de impotencia completamente indescriptible cayó pesadamente sobre mis hombros. Poco después, nuestro mensajero volvió. Afortunadamente, parecía que las fuerzas enemigas habían aceptado que nos rindiéramos. Excepto, por ciertas condiciones. Dejar las hierbas negras robadas del castillo del Lord Demonio, soltar las armas, y dejar los estandartes de nuestro escuadrón militar. ¿Están diciendo que renunciemos a nuestras recompensas, armas y honor? Esos no eran términos que pudiesen aceptarse fácilmente. En todo caso, este era uno de los tipos de rendición más humillantes. La voz de mi asistente tembló. General. Esas condiciones son demasiado severas. En lugar de eso, solo deberíamos luchar hasta el final. ¿Y qué quedaría? Todos moriríamos, y la gente de Rosenberg sería engullida por el caos. Solo podemos soportar nuestra humillación aquí. Pero no aceptaré argumentos. Los comandantes a cargo dejaron caer sus cabezas. El humor era pesado. Era ese tipo de humor de haber perdido injustificablemente. Era inimaginable que llegáramos a este tipo de situación. Para ellos, y para mí, notifícales que aceptaremos sus condiciones. Sí. Levanten sus cabezas. Todos han hecho bien en seguirme fielmente. Yo solo soy el culpable de esta derrota. Ustedes no hicieron nada malo. Palmeé el hombro de mi asistente. Lo había dicho con una voz suave, esa voz que fluyó de mis labios me sorprendió. General. No olviden la humillación de hoy. Más que eso, hoy no será el peor día de sus vidas. Serán capaces de ir a casa luego de habérselas arreglado para sobrevivir y seguir en una pieza. No hay nada más importante para un soldado que esto. Los comandantes a cargo asintieron con dificultad. Esos hombres habían mostrado una lealtad más que suficiente a su señor. Era difícil encontrar soldados tan auténticos como ellos en el imperio. El solo hecho de ser capaces de enviar a esos soldados de regreso a casa, sanos y salvos,
era suficiente para no enojarme. Ahora bien, vamos. Este anciano tomará el liderazgo. Sí, general. La batalla había terminado. Nuestras tropas avanzaban mientras formaban una columna. Todos habíamos dejado nuestras armas. La mayoría de nuestros soldados se rehusaron a soltar sus armamentos triviales, dagas y cuchillos, pero no había nadie que replicara por ello. Habíamos dejado hasta nuestras ballestas y lanzas. Nuestros pasos se habían hecho tan ligeros debido a la cantidad de equipos pesados que habíamos perdido, pero la atmósfera alrededor de las tropas era tan pesada que no tenía límites. Todos estaban en silencio. Las tropas enemigas estaban esparcidas por ambos lados de la colina. Se sentía como si el mar se hubiese dividido a la mitad. Ellos probablemente no estaban diciendo que nos fuéramos obedientemente. Rencorosamente apreté mis dientes ante esta senda guiada que se sentía como si se burlase de nosotros. Algún día me vengaré. Por eso renunciaré a la idea de morir sumisamente en mi cama. Lord Demonio Dantalian. Juro por mi nombre, George von Rosenberg, que en lo que me queda de vida, me vengaré completamente por la derrota de hoy. 10 veces, no, te haré pagar 20 veces la cantidad y te veré mientras pides perdón de rodillas. Si estoy determinado, entonces podría reunir 10.000 soldados. No era imposible solicitar, además, ayuda de los demás margraves cercanos, e incrementar las tropas a 20.000. Erradicar algo como el 71º Lord Demonio sería una tarea sin esfuerzos. Algún día, una vez que la muerte negra se haya apaciguado, y mi tierra haya obtenido un punto de estabilidad, volveré. En ese momento, mientras estaba marchando hacia adelante con las tropas restantes, algo llegó a mi línea de visión. En la cima de la colina. Pensando que había visto mal, fruncí el ceño y quedé atónito. Un ángel estaba de pie allí en la cima de la colina. Una chica indescriptiblemente hermosa estaba allí. Era tan encantadora que hacía que yo, quien estaba en la edad de estarme preparando para la muerte, pensara eso también. La miré inexpresivamente antes de sacudir rápidamente mi cabeza como si estuviese encogiéndome de hombros. Cálmate. No hay razón para que un ángel se refleje en mis ojos, no. Yo estaba demasiado teñido en la realidad como para creer que un ángel pudiese haber descendido de repente a la tierra. Pensemos en ello como que he visto a una chica increíblemente elegante. En ese momento, la chica envió un saludo modesto hacia mi dirección. Ella ligeramente levantó el borde de su abrigo e inclinó su cintura. Era el estilo de saludo que era perfectamente correcto en asuntos de nobleza. ¿No será que me está saludando? Con el fin de examinar de cerca a la chica, parpadeé varias veces. Y en el momento en el que volví a mirar la colina distante, lo vi. Había un demonio detrás de la chica. Aunque, en toda mi vida, nunca había visto la existencia conocida como demonio, a lo que la gente se refería exactamente cuando llamaban a algo el diablo, ahora lo comprendía. Todo. Cada nervio de mi cuerpo estaba enviándole señales de advertencia a mi cerebro. Eso no estaba permitido. Eso era algo que no estaba permitido que existiese sobre la tierra. Claro, era una alucinación. Una vez que volví a parpadear y miré la colina otra vez, la chica ángel había regresado. Todas las fuerzas. Sin embargo, mis instintos estaban gritando. La intuición que había pulido durante 50 años gritaba con todas sus fuerzas. Eso era peligroso, quedarse aquí un segundo más era altamente peligroso. El haber seguido mi intuición me había salvado la vida muchas veces, en eso abrí mi boca. Todas las fuerzas, retírense. Esto es una trampa. Y al mismo tiempo, miles de flechas llovieron desde la colina. Los gritos resonaron desde todos lados. La sangre se esparció. Lo que una vez fue una marcha silenciosa de partida, instantáneamente se había convertido en el mismísimo infierno. En ambos lados, las tropas enemigas que estaban divididas a la mitad, estaban disparando sus ballestas sin parar. Nuestras tropas, quienes habían dejado sus armas, no podían considerar la opción de resistirse y eran masacrados como ganado. Escapen. Todas las fuerzas, que no les fallen las rodillas. Hagan lo posible para escapar.
A pesar de haber gritado como si estuviese vomitando sangre, mis soldados no respondieron. Ellos simplemente estaban ahogados por el pánico, y corrían por todos lados, confundidos. Incluso había soldados que bajaron sus cabezas al suelo y comenzaron a temblar. Majestad, usted tiene que escapar, gritó mi asistente. Este lugar es peligroso. Por favor, considere el futuro. Pero los soldados... ¿No consideramos hombres que son incapaces de preocuparse de sus propias vidas como parte de la compañía libre? Oigan, tomen al margrave y retírense de inmediato. Si nuestro señor llega a tener un solo arañazo, entonces personalmente les clavaré una aguja en el culo. La caballería llegó a mi lado, pero yo no me moví. Yo era el comandante. No podía escapar mientras abandonaba a mis soldados. Incluso si ellos no eran la milicia de la ciudad sino soldados contratados, eso seguía siendo lo mismo. Perdone mi rudeza. Mi asistente extendió sus piernas. Luego clavó el tacón de su zapato en el muslo de mi caballo de guerra. El animal, siendo apuñalado por un tacón afilado, dejó escapar un gemido y comenzó a correr a toda velocidad. Asistente. Las diosas protegerán Rosenberg. En pocos instantes, ya había cruzado toda la colina y escapado del campo de batalla. Me volví por última vez y vi a mi asistente hacer todo lo que podía para ordenar a los soldados. Una flecha llegó volando de algún lugar y atravesó la cabeza de mi asistente. Cayó de su caballo. Su expresión facial, y la imagen de él cayendo al suelo, fue algo que no fui capaz de ver. La infantería cubrió completamente mi alrededor. El cadáver de mi asistente cayó en el centro de las tropas restantes, como si hubiese sido tragado por el océano. ¡Ugh! El sabor a sangre recorrió mi boca. Sin darme cuenta, me mordí la lengua. La ira cruzó mis venas y la rabia apareció. El interior de mi cabeza estaba tan caliente que mi cráneo se sentía desorientado. Miré la colina. Te mataré. Era seguro que esa chica era la comandante de las fuerzas enemigas. Ese saludo, el saludo que parecía tan modesto, no era más que una señal para comenzar a disparar. Esa chica era el peón del Lord Demonio Dantalian. El verdadero culpable de concederme la desgracia. Y mí. No, el enemigo de Rosenberg. No te perdonaré. Lo juro por el río Estigia, no te perdonaré hasta el día en que mueras. Arriesgando el nombre y el honor de Rosenberg, arriesgando mi sangre y mis huesos, definitivamente te mataré. Fingir eso mientras gritaba como un bastardo derrotado. Eso estaba bien. Como un juramento, dije el lema transmitido en mi familia por generaciones. El norte no enviará esta venganza al olvido.